La Torre de los Fragmentos. Desde lejos, parecía una sombra entre las nubes bajas, una estructura improbable que desafiaba las leyes de la lógica. La llamaban la Torre de los Fragmentos, y había surgido de la nada una fría madrugada de invierno, flotando sobre el pueblo como un mal augurio. Sus fragmentos, construidos con apariencia de bloques de habitaciones, estaban conectados por cables oscuros que se extendían como venas hacia el suelo, casi como si una fuerza invisible la mantuviera apenas anclada a la realidad. Nadie sabía de dónde había venido, ni por qué estaba allí. Algunos pensaban que era una manifestación del colapso de la realidad, una grieta en el tejido del espacio-tiempo, como si las leyes del universo hubieran comenzado a desmoronarse. Otros la veían como una advertencia, una señal de que algo más allá de la comprensión humana se había despertado y estaba observando. Una fuerza antigua e incomprensible que había fijado su mirada en el pueblo. A medida que los días pasaban, la atmósfera alrededor de la torre se volvía más pesada, opresiva, como si el aire mismo se cargara de algo oscuro e intangible. Las aves evitaban volar cerca, y el viento parecía siempre susurrar en una frecuencia que solo podía percibirse de manera subconsciente, llenando a todos de una inquietud persistente. Se hizo evidente que la torre tenía un propósito. No solo estaba ahí para ser vista, sino para actuar, para cumplir un objetivo que nadie entendía todavía, algo que se gestaba más allá del entendimiento humano. Los pueblerinos fueron evacuados inmediatamente del lugar, pero no sin resistencia. La confusión y el miedo se apoderaron de muchos mientras las autoridades intentaban mantener el orden. Algunos se negaron a irse, aferrándose a sus hogares con una determinación desesperada, convencidos de que podrían proteger lo que les pertenecía del extraño influjo de la torre. Había quienes, a pesar del peligro evidente, se sentían incapaces de abandonar el lugar donde habían nacido y crecido. Y luego estaban aquellos que, aunque querían marcharse, sentían una atracción inexplicable hacia la torre, una especie de magnetismo oscuro que los obligaba a volver la vista hacia la estructura, como si algo en su interior los estuviera llamando, susurrando promesas o secretos que solo ellos podían escuchar. Pero la policía y el ejército los obligaron a abandonar sus hogares y, por ende, el disturbio que se originó fue descontrolado. Durante la evacuación, hubo escenas de caos y desesperación. Familias enteras se abrazaban llorando, mientras algunos trataban de escapar de los brazos de los soldados que los empujaban hacia los vehículos. Los gritos se mezclaban con el murmullo constante que parecía emanar de la torre, un sonido que nadie más reconocía conscientemente, pero que llenaba la atmósfera de tensión. Incluso aquellos que lograron salir del perímetro no lo hicieron sin una extraña sensación de pérdida. Cada paso que los alejaba de la torre era como apartarse de una parte de sí mismos. Algunos miraban hacia atrás repetidamente, incapaces de resistirse al impulso de comprobar si la torre seguía allí, imponente, observándolos con una quietud aterradora. La estructura parecía desafiar su partida, ejerciendo un poder invisible que se clavaba en la mente de los pueblerinos, como si la torre pudiera extender su sombra incluso más allá del límite de su vista. Pero durante el proceso de evacuación, se reportaron varios incidentes inquietantes. Las personas que habían decidido irse se quedaban inmóviles, mirando fijamente hacia la torre, incapaces de responder a sus seres queridos que los sacudían intentando hacerlos reaccionar. Un hombre incluso intentó cruzar el cordón de seguridad y caminar directamente hacia la torre, gritando que había olvidado algo importante, aunque nadie sabía qué podía ser. La policía tuvo que intervenir, pero incluso mientras era arrastrado lejos, sus ojos permanecían fijos en los bloques suspendidos. A medida que se forzaba la evacuación, muchos comenzaron a notar cómo la tierra alrededor de la torre parecía volverse más árida,
como si la presencia de la estructura estuviera drenando la vida del entorno. Los árboles se marchitaban, sus hojas se caían y sus ramas quedaban desnudas, retorcidas como si fueran huesos secos. El césped se tornaba amarillo, marchito, y la tierra misma adquiría un tono grisáceo, dejando un círculo de desolación cada vez más amplio, una marca visible del influjo de la torre. La sensación era la de una enfermedad que se extendía desde el epicentro, un cáncer que corroía el paisaje lentamente. Los animales, que antes simplemente parecían asustados, ahora reaccionaban de manera más violenta, como si estuvieran bajo el influjo de una rabia incontrolable. Los perros que alguna vez cuidaban las casas se volvieron impredecibles, gruñendo y mostrando los dientes incluso a sus dueños. Los gatos, antes esquivos, ahora se escondían profundamente, como si huyeran de una presencia invisible. En los campos cercanos, el ganado se atacaba entre sí, moviéndose en estampidas sin rumbo, rompiendo cercas y desapareciendo en el bosque, como si una fuerza oscura los hubiera enloquecido. Las aves que antes llenaban el cielo con su canto, abandonaron el lugar, y el silencio que dejaron detrás era ensordecedor, un vacío que hacía que el ambiente fuera aún más opresivo y siniestro. Una vez que los últimos pueblerinos fueron llevados a un lugar seguro, la sensación en el pueblo cambió. Las calles vacías resonaban con el eco de un silencio antinatural, y la torre, solitaria, parecía aún más amenazante, como si hubiese ganado algo al quedarse con el pueblo para sí misma. Pero una tarde, después de varios días de desesperación, los pueblerinos decidieron volver a sus hogares, ignorando todas las advertencias de las autoridades, ya que los días pasaban y no parecía suceder nada fuera de lo normal. Creían que la amenaza de la torre había sido exagerada, que el miedo colectivo se había apoderado de todos sin razón aparente. Al principio, todo parecía tranquilo. Los días transcurrían sin incidentes y la vida parecía volver lentamente a la normalidad. Los pueblerinos intentaron retomar sus rutinas, abrir sus negocios, cuidar sus campos y encontrarse con los vecinos. Sin embargo, la calma no duró mucho. Pronto comenzaron a notar pequeños cambios. Las sombras en sus casas ya no correspondían a los objetos que las proyectaban. Se deslizaban de manera independiente, como si tuvieran voluntad propia. Los espejos parecían reflejar más de lo que debían, figuras que se movían en el fondo cuando nadie más estaba en la habitación, rostros que desaparecían en un parpadeo. Los susurros comenzaron de noche. Al principio eran apenas audibles, un murmullo débil que se confundía con el viento. Pero cada noche se volvían más insistentes, más claros. Provenían de todas partes, susurrando palabras ininteligibles que parecían rodear a los pueblerinos mientras dormían. Algunos afirmaban que los susurros decían sus nombres, llamándolos desde fuera, desde la dirección de la torre. Había quienes se despertaban al borde de la madrugada, con la sensación de haber escuchado a alguien caminar por los pasillos de sus casas. A pesar de su intento de ignorar estos fenómenos, los eventos se volvieron cada vez más inquietantes. Los relojes se detenían inexplicablemente a la misma hora cada noche, y las luces parpadeaban sin razón aparente, dejando la casa en completa oscuridad por unos segundos que se sentían eternos. Los pueblerinos, que habían intentado racionalizar los extraños sucesos, comenzaron a dudar de su decisión de regresar. Algo en la torre, algo oscuro e incomprensible, había empezado a extender su influencia una vez más. Los niños comenzaron a hablar de extrañas figuras que los visitaban en sueños, seres altos y delgados, cuyos rostros estaban velados por sombras, pero cuyos ojos brillaban como brasas encendidas. Estos amigos imaginarios les decían que debían ir a la torre, que había algo esperándolos allí. Y entonces comenzaron las desapariciones. La torre los tomaba lentamente,
como si estuviera jugando con ellos, acechándolos con la paciencia de un cazador que disfruta de su presa. Cada noche, el número de habitantes disminuía, y los que quedaban empezaban a ver a la torre no solo como una amenaza, sino como un depredador consciente, una entidad con voluntad propia que los observaba desde lo alto, eligiendo meticulosamente a su próxima víctima. El miedo se convirtió en un compañero constante. Cada sonido en la oscuridad, cada sombra alargada, les recordaba que la torre estaba allí, observando, esperando el momento adecuado para atraparlos. Una de las desapariciones que más llamó la atención de los habitantes fue la de la familia Smith, compuesta por 8 integrantes. Su hogar estaba justo en la sombra de la torre. Se pensó que tal vez se habían mudado sin avisar, hasta que sus pertenencias fueron encontradas en su lugar, cubiertas de polvo, como si el tiempo hubiese pasado más rápido en su ausencia. La casa se quedó fría y desierta, y al entrar, los vecinos notaron una sensación de vacío, como si algo vital hubiera sido arrancado del lugar. La comida quedó en la mesa, los platos a medio lavar, y las luces titilaban como si aún quisieran iluminar a quienes ya no estaban. Luego desapareció otra familia entera, quienes habían sido vistos la noche anterior mirando fijamente hacia la estructura desde la calle frente a su casa. Los vecinos recordaron que parecían hipnotizados, sus rostros inexpresivos mientras sus ojos no se apartaban de la torre. A la mañana siguiente, la puerta de su casa estaba abierta de par en par, y al entrar no había rastro de ellos, solo huellas desordenadas que parecían llevar hacia el campo bajo la torre. La sensación de inquietud aumentaba entre los pueblerinos. Las desapariciones ya no eran eventos aislados, sino una señal clara de que la torre había extendido sus garras sobre ellos, reclamando a quienes se encontraban bajo su sombra. Pero nadie podía marcharse del pueblo a pesar de las desapariciones. Todos querían hacerlo, pero era como si algo, el poder oscuro de la torre, los mantuviera atrapados, impidiendo que dieran el paso definitivo. Era una sensación opresiva, como si una fuerza invisible los anclara al lugar, susurrándoles al oído que no había escapatoria, que su destino estaba irremediablemente ligado a la sombra de la torre. Con el tiempo, se empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes de la torre durante la noche. Un murmullo persistente que parecía ser el eco de cientos de voces. A veces, el sonido de algo pesado arrastrándose por los bloques suspendidos resonaba a través del aire, como si algo estuviera moviéndose dentro de la estructura, algo que nunca debía ser visto. Sin embargo, algunos sentían una atracción morbosa por ella. Veían en la torre algo que no podían explicar, algo que los llamaba en sus sueños. Empezaban a murmurar entre ellos, organizando reuniones secretas donde debatían el significado de sus visiones, de los pasillos oscuros que recorrían en sus pesadillas y de las puertas que se abrían hacia el vacío. Una noche, un grupo de curiosos decidieron acercarse a la torre. Habían escuchado rumores de que algo se movía dentro de los bloques suspendidos, luces que parpadeaban en las ventanas como si alguien estuviera encendiendo y apagando las lámparas. Al llegar al campo debajo de la torre, notaron que los cables colgantes palpitaban, como si fueran arterias llenas de vida. La tierra parecía respirar bajo sus pies, y un zumbido profundo llenaba el aire, como una frecuencia baja que resonaba en sus huesos. Cuando una de las mujeres, Clara, alzó la mano para tocar uno de los cables, sus ojos se volvieron en blanco y su cuerpo se tensó. Antes de que pudieran apartarla, comenzó a hablar en un tono monocorde, su voz distorsionada como si miles de voces hablaran a través de ella. La torre es un faro, una puerta que se abre hacia el otro lado. Aquellos que han sido elegidos ya no pertenecen aquí. El grupo retrocedió, pero ya era demasiado tarde. La torre los había notado, y uno a uno comenzaron a caminar hacia los cables, como hipnotizados.
Sus cuerpos fueron levantados lentamente, desapareciendo en la oscuridad entre los bloques suspendidos, mientras el zumbido se hacía cada vez más fuerte. Desde las ventanas de sus casas, los pocos que aún se atrevían a mirar hacia la torre pudieron ver cómo las sombras en su interior se movían, como si algo estuvieran haciendo, algo nuevo y aterrador. A la mañana siguiente, la torre seguía ahí, imponente y silenciosa, pero el pueblo estaba más vacío. Las puertas abiertas, las luces titilantes y un silencio pesado que lo envolvía todo. Las pocas personas que aún quedaban comenzaron a notar cambios en ellos mismos. Sus reflejos en los espejos parecían más pálidos, sus sombras más largas y distorsionadas, como si algo se estuviera apoderando lentamente de ellos. Una noche, el sacerdote del pueblo, el padre Anselmo, decidió hacer frente a la torre. Creía que con la fe podría repeler la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Con una cruz en la mano y un rosario colgado del cuello, se acercó a la base de la estructura. A medida que se adentraba en la sombra de la torre, comenzó a escuchar los susurros, voces que lo llamaban por su nombre, promesas de conocimiento prohibido y poder. Intentó rezar, pero las palabras se le atragantaban en la garganta, como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que salieran. Finalmente cayó de rodillas, y la cruz se le escapó de las manos, y el padre fue arrastrado por los cables hacia la oscuridad. En las noches siguientes, vieron sombras grotescas que se movían en el interior de los bloques, como si un ritual antiguo y olvidado estuviera teniendo lugar. Ya no había duda. No era la torre la que estaba suspendida sobre el pueblo, sino el pueblo el que estaba atrapado en su sombra eterna. Y mientras el mundo seguía adelante, la pequeña ciudad desaparecía lentamente, absorbida por la torre, como si nunca hubiera existido. El gobierno, desesperado ante la incertidumbre y el temor que la torre había generado, había considerado en un principio destruir la maldita cosa lanzando un ataque de fuego letal. Misiles y bombas fueron preparados, y los militares se encontraban listos para proceder, con los aviones en sus pistas y los cañones apuntando hacia el cielo. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, en el último momento, la comunidad científica se opuso vehementemente. Los científicos argumentaron que la estructura era un fenómeno sin precedentes, algo que desafiaba la comprensión humana, y que destruirla sin entenderla primero sería un error irreparable. Querían estudiarla, analizar su origen y su propósito, convencidos de que representaba una oportunidad única para obtener conocimientos más allá de lo conocido, una posibilidad de comprender aspectos de la realidad que la humanidad nunca antes había explorado. La controversia creció rápidamente. Mientras los militares presionaban por la acción inmediata, preocupados por la seguridad y el creciente pánico entre la población, y los medios de comunicación que estaban extendiendo la noticia por todo el país, los científicos insistían en que la torre podría contener secretos que cambiarían el curso del conocimiento humano. Hubo intensas reuniones a puerta cerrada, con gritos y amenazas, y la sensación de que cualquier decisión podría tener consecuencias inimaginables. Finalmente, la idea de un ataque quedó suspendida, y en su lugar se decidió establecer un perímetro de observación, rodeando la torre con equipos de monitoreo y vigilantes armados. Esta tensa espera, lejos de proporcionar seguridad, solo sirvió para que la influencia de la torre se expandiera lentamente, envenenando todo a su alrededor. Los sensores instalados cerca de la torre comenzaron a fallar sin explicación. Las cámaras captaban imágenes borrosas y distorsionadas, y los técnicos reportaban una sensación de inquietud constante, como si algo invisible los estuviera observando. La tierra alrededor de la torre se tornaba cada vez más estéril, y una energía opresiva parecía llenar el aire, afectando no solo a los animales y las plantas, sino también a las personas encargadas de la vigilancia.
Algunos soldados comenzaron a tener pesadillas recurrentes y otros simplemente desertaron, incapaces de soportar la presión de estar tan cerca de la estructura. El perímetro de observación, que había sido pensado como una medida de seguridad, se convirtió lentamente en una zona de abandono, donde los que se aventuraban demasiado cerca parecían perder algo de sí mismos, como si la torre les robara la voluntad. Y mientras tanto, en el corazón de la estructura, los susurros continuaban, creciendo cada vez más fuertes, como si la torre se alimentara de la desesperación y el miedo de todos aquellos que la rodeaban. Pero en medio del caos y la incertidumbre, un grupo de científicos había logrado desarrollar un traje protector que aparentemente evitaba la influencia de la torre. O tal vez, solo tal vez, era la torre misma la que permitía que se acercaran. Estos trajes, elaborados con materiales que bloqueaban las señales electromagnéticas y forrados con capas de plomo, parecían ser la única forma de mantenerse a salvo de los efectos perturbadores de la estructura. El grupo estaba compuesto por 3 hombres y una mujer, los mejores expertos en física y biología, todos ellos impulsados por la curiosidad y una mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido. Una noche sin luna, bajo la mirada vigilante de los pocos soldados que aún quedaban en el perímetro, los científicos se adentraron en el área prohibida. Sus trajes crujían con cada movimiento mientras se acercaban a los cables colgantes que conectaban la torre con el suelo. Una vez ahí, empezaron a escalar los cables con dificultad. Cada metro avanzando los llevaba más cerca de la oscuridad absoluta que se cernía sobre los bloques suspendidos. Podían sentir el latido de la torre, un pulso que resonaba a través de los cables, como si la estructura tuviera un corazón latiendo en algún lugar de su interior. Finalmente, alcanzaron una de las puertas que se veía desde el suelo, una abertura oscura y opresiva que parecía invitarlos a entrar, como una boca que los devoraba. Al cruzar el umbral, el aire cambió de manera inmediata. Se volvió más denso, casi sólido, cargado con una sensación de antigüedad y algo más, algo oscuro, que parecía observarlos desde las sombras, acechándolos sin mostrar su forma. El frío era palpable, y cada respiración se convertía en un esfuerzo, como si una energía invisible tratara de impedirles avanzar. Las paredes del interior eran negros y estaban cubiertas de símbolos grabados, marcas retorcidas que ningún lingüista habría podido descifrar. Los grabados parecían estar vivos, ya que cambiaban sus formas y se movían cuando no los miraban directamente, como si intentaran escapar del escrutinio de sus ojos. La sensación de ser observados se hacía más intensa, como si esos símbolos fueran ojos vigilantes, testigos de su intrusión. Un zumbido sordo emanaba de las paredes, una vibración que se sentía en la piel y resonaba en sus huesos, llenando el ambiente con una inquietud que los envolvía más y más con cada paso que daban. El grupo avanzó lentamente, sus linternas apenas perforaban la oscuridad espesa que se acumulaba dentro. Cada paso que daban parecía resonar infinitamente, como si el espacio se expandiera más allá de lo que sus ojos podían ver. Los susurros se hicieron más fuertes, ya no eran solo un eco lejano, sino voces individuales que murmuraban sus nombres, prometiendo respuestas a todas sus preguntas, conocimiento prohibido que nunca deberían haber buscado. Uno de los científicos, el Dr. William Thompson, se detuvo frente a una de las paredes cubiertas de símbolos. Sintió una atracción inexplicable y, contra todo instinto racional, se quitó los guantes y extendió su mano desnuda hacia las marcas. Al tocar la fría superficie, sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a temblar. Los demás intentaron apartarlo, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo pegado a la pared. Sus labios se movían, pronunciando palabras en un idioma que ninguno de los otros había escuchado antes. De pronto, el Dr. William cayó al suelo inconsciente luego de que las visiones terminaran. Su cuerpo temblaba ligeramente, y los demás científicos se arrodillaron a su lado, intentando reanimarlo sin éxito. Sus ojos permanecían abiertos, pero vidriosos,
como si aún estuviera viendo algo que los demás no podían comprender. Fue en ese momento cuando lo sintieron. Un cambio en el aire, una vibración profunda que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el propio espacio hubiera cobrado vida. Un frío helado los envolvió, y con él, una sensación de alerta, de ser observados por algo que estaba más allá de la comprensión humana. Un murmullo creciente comenzó a llenar el ambiente, como si las paredes mismas estuvieran susurrando secretos oscuros. De pronto, algo cruzó los largos pasillos oscuros, moviéndose con rapidez. Su eco resonó entre las sombras. Las linternas parpadearon, y por un breve instante, una figura alargada, apenas un borrón de oscuridad, se deslizó entre ellos, desapareciendo en la profundidad del pasillo. Los científicos intercambiaron miradas llenas de terror. No estaban solos en la torre. Algo los estaba observando. Algo que ahora se había percatado de su intrusión y los rodeaba como un depredador acechando a su presa. El Dr. William, aún inconsciente, comenzó a blasfemar. Los científicos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. La voz de William era apenas un susurro, pero el eco de sus palabras parecía resonar con fuerza, como si la torre misma amplificara su voz, convirtiéndola en un canto oscuro y reverberante. Algo, o alguien, estaba respondiendo desde las sombras. Los otros científicos dejaron al William en el suelo, temblando e inconsciente, mientras el pánico se apoderaba de ellos. Corrieron buscando escapar del lugar, desesperados por encontrar la salida, pero los pasillos parecían alargarse y cambiar de posición, como si la propia torre estuviera jugando con ellos. Cada vuelta que tomaban los llevaba de regreso al mismo lugar o a un pasillo desconocido, cuyas paredes parecían respirar y acercarse lentamente, con sus texturas pulsando como si estuvieran vivas. El aire se volvió cada vez más denso, casi irrespirable, y una sensación de opresión los envolvía, como si la torre misma estuviera apretando su agarre sobre ellos. Los científicos sintieron el vértigo y el desespero aumentar con cada paso. La sensación de ser observados se hacía más intensa, y pronto escucharon un sonido que heló su sangre. Una risa macabra, un eco gutural que resonaba desde las sombras, una burla cruel y una promesa siniestra de lo que les esperaba. Sus pasos se volvieron más frenéticos. El pánico los empujaba sin rumbo fijo. Sentían que cada corredor era un laberinto vivo que los conducía deliberadamente a su perdición. El eco de la risa parecía perseguirlos, resonando cada vez más cerca, cada carcajada, vibrando en las paredes y llenándolas de una energía oscura. Uno de los científicos, la doctora Sánchez, se detuvo un momento. Su respiración era agitada mientras intentaba ubicarse. Sus ojos llenos de terror se enfocaron en una sombra que se movía más allá de la luz tenue de su linterna. Era algo alargado, retorcido, que parecía deslizarse sin hacer ruido. Gritó, pero su voz se ahogó en el eco profundo de la risa. Los otros voltearon solo para verla ser envuelta por la oscuridad. Sus manos se extendían hacia ellos, pero desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, absorbida por la oscuridad de los pasillos. El resto del grupo siguió corriendo, con sus mentes nubladas por el miedo. Parecía que los pasillos se movían y reconfiguraban a voluntad, dejándolos sin orientación, llevándolos cada vez más profundo. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y la temperatura descendió abruptamente, cubriendo sus trajes con una fina capa de escarcha. Los dos científicos que quedaban continuaron con su huida, tropezando y jadeando mientras intentaban escapar del laberinto viviente que parecía querer atraparlos. De pronto, llegaron a un cuarto enorme, una vasta cámara que se extendía más allá del alcance de sus linternas, envuelta en sombras opresivas. Allí, frente a ellos,
se encontraban las siluetas de cientos de personas, todas paradas de espaldas, inmóviles como estatuas. Eran los pueblerinos que habían sido capturados. Sus cuerpos estaban rígidos y sus rostros ocultos, como si se hubieran convertido en parte del lugar. Todos ellos tenían las cabezas levantadas, mirando hacia el techo, donde se desplegaba una negrura infinita, un abismo sin fin en el que brillaban estrellas distantes, pero éstas no pertenecían al cielo conocido. Eran estrellas de un cosmos ajeno, un cielo que no era de este universo, un firmamento de otro lugar, uno donde las leyes de la realidad se desintegraban, donde un enorme ojo compuesto de millones de galaxias los miraba. Los científicos sintieron cómo sus corazones latían con fuerza. La atmósfera del cuarto era irreal. Una quietud antinatural lo llenaba y un frío glacial parecía provenir de la negrura estrellada. Los pueblerinos, todos con expresiones vacías y ojos sin vida, no parecían conscientes de su presencia, y sin embargo, había algo en la forma en que estaban dispuestos, algo ritualista, como si formaran parte de un macabro culto que adoraba esa oscuridad estelar. Los científicos intentaron retroceder, pero sus cuerpos se negaban a moverse, como si la gravedad de aquel cuarto, la influencia del cielo que no era de este mundo, los mantuviera atrapados. Las estrellas en la oscuridad comenzaron a parpadear, y los susurros regresaron, ahora más fuertes, más claros. Eran voces que se entrelazaban, formando un canto sombrío, palabras en un idioma antiguo que les prometían unirse a la eternidad, formar parte del todo. Los científicos se miraron entre sí, el terror reflejado en sus rostros, conscientes de que el lugar estaba vivo y que no los dejaría escapar tan fácilmente. De pronto, los pueblerinos comenzaron a moverse al unísono, levantando lentamente sus brazos hacia el cielo oscuro. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y el sonido de sus respiraciones llenó el aire, como un eco profundo y retorcido. Los científicos sintieron una fuerza invisible empujándolos hacia adelante, hacia la multitud, hacia el abismo estrellado que parecía pulsar con vida propia, y comprendieron que lo que estaban viendo no era solo un espectáculo, sino una invitación, unirse al vacío, ser parte de aquella eternidad que la torre ofrecía, unirse a la oscuridad para siempre. El Dr. William despertó de su letargo gritando, horrorizado por las visiones que había presenciado. En su memoria se habían quedado las visiones de enormes pirámides, tan imponentes que eran 10 veces el tamaño del monte Everest, emergiendo de la superficie de un planeta rojo y palpitante, cuyas pulsaciones parecían sincronizarse con su propio corazón, como si el planeta mismo estuviera vivo. El suelo se agitaba como un mar tormentoso, y desde las pirámides emanaba un aura cegadora, un resplandor dorado y siniestro que bañaba el vasto vacío cósmico, como si anunciara la presencia de algo más allá de toda comprensión. En el centro de ese fulgor, un colosal dios se manifestaba. Su silueta apenas se distinguía entre la intensa luz, pero su presencia era innegable, abrumadora, y su tamaño inconcebible. Sus extremidades se extendían como sombras que se curvaban hacia el infinito, y en su rostro, que parecía hecho de oscuridad pura, brillaban múltiples ojos que parpadeaban al unísono, como si estuviera observando simultáneamente todas las realidades. El dios cruzaba hacia otro plano a través de las pirámides, que funcionaba como un portal místico y antiguo, vibrando con una energía tan intensa que parecía desafiar las leyes del universo. Cuando la entidad colosal cruzó el portal, las pirámides mismas parecieron cobrar vida, resonando con una fuerza que sacudía los cimientos del planeta. El aura comenzó a desvanecerse lentamente, como si el poder del dios se retirara, y las pirámides volvieron a hundirse en el planeta rojo, escondiéndose de nuevo en las profundidades como si nada hubiera ocurrido. Pero la visión dejó a William con una sensación de insignificancia y terror profundo, como si hubiera presenciado algo prohibido, algo que no debería ser visto por ojos humanos,
un conocimiento que desafiaba la frágil realidad de su existencia. William se levantó entre gritos y corrió despavorido. La locura se había apoderado de su ser. Tropezaba y chocaba contra las oscuras paredes del lugar. Sus gritos desgarradores resonaban en el vacío opresivo de la torre, amplificados por los pasillos interminables que parecían devolverle un eco burlón. Sus manos arañaban las paredes, buscando desesperadamente una salida, cualquier escape de aquella pesadilla que se cerraba cada vez más sobre él. El aire era denso, sofocante, y cada respiro parecía costarle más esfuerzo, como si la torre misma quisiera asfixiarlo con su oscuridad. Finalmente, en medio de su carrera frenética, dio con una ventana que daba al pueblo. La visión del exterior, aunque envuelta en sombras, parecía ofrecer una promesa de libertad, una esperanza a la cual aferrarse. Con los ojos desorbitados y llenos de desesperación, golpeó el cristal con todas sus fuerzas, primero con los puños, que pronto comenzaron a sangrar, y luego con la cabeza, dejando manchas rojas en el vidrio, mientras su desesperación se desbordaba en sollozos y gritos guturales. Cada impacto lo hacía tambalear, pero no se detenía. La desesperación había tomado el control absoluto de su cuerpo. Deseaba con todas sus fuerzas sentir el calor abrasador del fuego. Quería morir y liberarse del tormento que lo carcomía desde dentro. Las imágenes que había visto seguían parpadeando en su mente. Monstruosas pirámides y colosales entidades que desafiaban su cordura. Y sabía que dentro de la torre jamás encontraría la paz. Ahí dentro, estaba atrapado en una eternidad de sombras y visiones, un sufrimiento interminable que lo consumiría para siempre, una prisión sin tiempo, donde la realidad se retorcía y donde la muerte parecía ser un lujo inalcanzable. Golpeó la ventana una última vez, dejando escapar un alarido que resonó con un eco triste y vacío, como si la torre misma se burlara de su miseria. De pronto, un ser amorfo e interdimensional emergió de las sombras detrás de él. La criatura era una visión pesadillesca, con largos brazos que parecían no tener fin y tentáculos en lugar de pies que se deslizaban por el suelo como una masa viscosa. Su piel era de un gris opaco, como ceniza fría, y parecía absorber la poca luz del pasillo, envolviendo el espacio en una oscuridad aún más profunda. Los ojos de la criatura, si es que tenía alguno, permanecían ocultos en las sombras de su forma cambiante, y su presencia proyectaba un aura de frío que parecía robarle el calor al aire. Las extremidades del ser se extendieron como sombras líquidas, moviéndose con una velocidad sobrenatural, y antes de que William pudiera reaccionar, uno de los tentáculos se enrolló alrededor de su cabeza, inmovilizándolo con una fuerza implacable. El doctor sintió un frío antinatural que penetraba su cráneo, una sensación que iba más allá del dolor físico, como si algo estuviera drenando su esencia, arrancando su humanidad. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta, mientras la criatura lo arrastraba hacia la oscuridad. Sus pies raspaba el suelo en un intento inútil por resistirse. La oscuridad del pasillo parecía cobrar vida a medida que la criatura se adentraba en ella, envolviendo al doctor hasta que su figura fue absorbida por completo. Sus gritos desesperados resonaron brevemente, rebotando en las paredes, antes de desvanecerse, como si la torre misma los hubiese silenciado, tragado por la negrura infinita. Era como si la estructura lo hubiera reclamado, integrándolo en su esencia, borrando todo rastro de su existencia con la fría indiferencia de algo más allá de lo humano. Afuera, en el pueblo, los soldados y los demás científicos que aguardaban el regreso del grupo escucharon el último grito desgarrador del Dr. William. El sonido se elevó por encima del silencio opresivo de la noche, antes de desvanecerse en la nada, engullido por la oscuridad que rodeaba a la torre. Por un momento, todos se quedaron inmóviles,
con la piel erizada y el terror reflejado en sus rostros. Sabían que aquel grito era una sentencia, una advertencia de que algo en el interior de la torre se había despertado, algo que no debía ser perturbado. Los días transcurrieron lentamente. El miedo y la incertidumbre en el pueblo se hicieron cada vez más insoportables. Las calles vacías y las casas abandonadas se convirtieron en un recordatorio constante del peligro que aún acechaba. Las noches eran especialmente largas, con un silencio pesado que se cernía sobre el lugar, quebrado solo por el aullido del viento que parecía susurrar los nombres de los desaparecidos. Pero una noche, sin previo aviso, la torre simplemente desapareció. No hubo explosión, ni ruido, solo un vacío repentino donde antes se alzaba aquella estructura imposible, como si nunca hubiera estado allí, aunque la sensación de su presencia persistiera. En su lugar quedó un aura opresiva, una energía inquietante que parecía impregnar el suelo y el aire. Los alrededores se veían marchitos, los árboles desnudos y retorcidos, el suelo seco y sin vida, como si la esencia de la tierra hubiera sido drenada por completo. Incluso el aire parecía diferente, cargado de una electricidad estática que hacía que los pelos de la nuca se erizaran. Los animales que habían sobrevivido al influjo de la torre evitaban el lugar, y los pocos habitantes que aún permanecían no podían ignorar la sensación de ser observados, de que algo aún permanecía allí, escondido, acechándolos desde las sombras. La torre se había llevado consigo a todas las personas que había capturado, arrastrándolas a un lugar más allá de la comprensión humana, un lugar de donde jamás volverían. Los habitantes que aún quedaban podían sentir que algo terrible había sido sellado, pero la ausencia de la torre no trajo alivio, solo un vacío frío, una herida abierta en el tejido de la realidad. La certeza de que aquellos que se habían perdido nunca encontrarían el camino de regreso se afianzaba con cada día que pasaba, y aunque la torre ya no estuviera, el pueblo sabía que no estaba a salvo. Lo que fuera que había habitado, aquella estructura seguía presente, como una sombra invisible, esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que una vez fue suyo.